Por esto es imposible conquistar Afganistán. Afganistán, una nación que destruyó todo un ejército británico, acabó con más de 500 aeronaves soviéticas y causó 2.000 bajas militares a Estados Unidos. Esto sucedió en apenas poco más de 100 años de historia. El aguerrido pueblo afgano, que en su momento conoció a Alejandro Magno y que luchó con el Imperio Persa, también hizo frente a 3 potencias mundiales. Primero a la Gran Bretaña, quien los intentó invadir en 3 diferentes ocasiones. Después, en 1979, la Unión Soviética intentó invadirlos, y luego de 9 años decidieron retirarse, dejando profundas heridas en la sociedad soviética. Posteriormente, en el 2001, el ejército de Estados Unidos invadió Afganistán. 20 años después decidieron retirarse, dejando a los talibanes más fuertes que nunca, controlando cerca del 85% del territorio afgano. Afganistán es un territorio culturalmente diverso. En este país convivieron y existen todavía distintas tribus, etnias e ideologías. Para el mundo occidental, representa un peligro. Allí surgieron grupos extremistas que causaron grandes tragedias a la humanidad. Aquí te explicaremos cómo es Afganistán, cómo pasó todo esto y cuál es el destino de las personas comunes que anhelan escapar por sus peligrosas fronteras. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué era Afganistán en la antigüedad? El actual Afganistán era parte de un territorio que los griegos llamaban Ariana. Se dice que Alejandro Magno utilizó este territorio para llegar a la India. Luego el territorio estuvo bajo el dominio de Genghis Khan, un conquistador mongol. Tiempo después, el imperio persa lo llamó Jorasán. Incluía partes de Irán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La región de Afganistán ha sido un territorio relevante en la historia del comercio. Allí se encuentran rutas que fueron utilizadas por pueblos del sur, centro y oeste de Asia. El territorio albergó la famosa Ruta de la Seda, un histórico camino de intercambio comercial. El territorio que hoy conocemos como Afganistán fue gobernado durante el siglo XVIII y XIX por la dinastía Durraní de Afghan Shah, quien fue honrado luego de su muerte como padre de Afganistán. Este hombre logró unificar a una región fragmentada por siglos de batallas tribales. Ahmad Shah controló una extensa región que abarcaba Afganistán, Irán y parte importante de Pakistán y del oeste de India. Sus descendientes no pudieron mantener la unidad y las guerras civiles les hicieron perder la mayor parte del territorio. ¿Cómo es el territorio de Afganistán hoy en día? ¿Cómo son las personas que viven allí? La superficie de Afganistán es de aproximadamente 647.500 kilómetros cuadrados. Comparte frontera con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, con China al noreste, Pakistán al este y al sur e Irán al oeste. Afganistán no tiene salida al mar. Su geografía es 75% montañosa. Tiene cumbres elevadas. Varias de ellas superan los 5.000 metros de altura. Estas montañas son parte de una conformación conocida como Hindu Kush, que a su vez es parte de la cordillera del Himalaya. El Hindu Kush está situado entre Afganistán y Pakistán. Para 2020 se estimó que en Afganistán habitaban más de 38 millones de personas. La mayor parte de los pobladores son agricultores. El 80% de los afganos profesa la religión musulmana suní. El 19% son musulmanes chiíes y solo el 1% tiene otra religión. Se hablan principalmente 2 idiomas, el darí, dialecto persa afgano, y el pastún, iraní oriental, también hablado en Pakistán. El paso de Khyber, la historia compartida de Afganistán y Pakistán, un cruce montañoso utilizado por cada ejército. Existe un lugar en la frontera entre Pakistán y Afganistán que se utilizó por Alejandro Magno para explorar su camino a la India, también por ejércitos de varias nacionalidades, británicos, soviéticos, americanos, para llevar a cabo campañas militares. La ruta conocida como Paso Khyber se pronuncia Paso Khyber. Está en las montañas de Spingar y conecta ambos países.
Los afganos deben recorrer solo 30 kilómetros contados desde su frontera, en la provincia de Nangarhar, subir 460 metros para llegar a la cima y luego bajar hasta Hamrud, Pakistán. Ha habido un aumento de medidas de control fronterizo por parte de Pakistán y otros países. Esto ha incentivado que los afganos huyan de la guerra a través del paso Khyber. Hay que tener en cuenta que quienes habitan allí mantienen relaciones tribales y comerciales desde hace siglos. Antes no era extraño pasar de un lado a otro sin complicaciones. De hecho, todavía existen en la zona aldeas habitadas por el clan Afridi, grupo étnico pastún, que se encuentra tanto en regiones afganas como en regiones pakistaníes. Los Afridi a veces reglamentan de manera informal el camino, pues consideran que este territorio les pertenece. Se organizan para cobrar un peaje a cambio de permiso de paso y protección. El paso se hace estrecho en varias secciones, por lo que el riesgo de una emboscada siempre es alto. Quédate con nosotros si quieres saber cuáles guerras se han librado en Afganistán en su historia moderna y cómo esto ha llevado a millones de refugiados a cruzar la frontera. El conflicto de poder entre Gran Bretaña y el Imperio Ruso provoca combates en Afganistán, las guerras anglo-afganas y el Gran Juego. Desde mediados del siglo XIX, Gran Bretaña, regente del Imperio Indio que incluía colonias como Pakistán y Bangladesh, disputó contra el Imperio Ruso el control de Asia Central y del Cáucaso. Este conflicto fue llamado el Gran Juego. Afganistán era un reino inestable que intentaba ser controlado por naciones externas, como Persia. Su posición era estratégica para dominar Asia Central. Conectaba a la entonces Persia con la India británica, con China y con Rusia. A mediados del siglo XIX, el zar Nicolás I de Rusia envió a un emisario a Kabul para iniciar conversaciones políticas con Dost Mohammad Khan, entonces emir de Afganistán. Los británicos vieron ese encuentro como una amenaza al control que mantenían en el territorio indio. A partir de ese momento hicieron todo lo posible para lograr el destronamiento del emir, que negociaba con los soviéticos. Afganistán fue el campo de batalla de 3 guerras anglo-afganas. La primera fue la expedición militar del ejército indio británico, en 1841. Los soldados controlaron parte del territorio. Dost Mohammad huyó de la capital y se exilió. Sin embargo, el pueblo afgano no era manso con el ejército ocupante. Una turba asesinó a golpes al regente británico Alexander Burnes y a su hermano. Los ingleses decidieron retirarse del territorio. El hijo de Dost Mohammad, llamado Afkar Khan, coordinó con las tribus leales a su padre una de las jugadas militares más mortíferas de la historia bélica del siglo XIX. Tendieron una trampa y mataron al diplomático inglés que dirigía la negociación para el repliegue de tropas. Al mismo tiempo, las tribus afganas asesinaron a cada una de las personas que iba en la caravana británica de retirada. Los emboscaron desde las alturas en varias ocasiones y acabaron con la vida de 4.500 militares y 12.000 civiles. Fue una verdadera masacre. Puede considerarse la peor derrota militar de Inglaterra en esa época. Este acontecimiento se conoce como la Marcha de la Muerte. De toda la caravana que salió de Kabul hacia el este, sobrevivió un solo hombre llamado William Brydon. Huyó a través del paso Khyber. En 1843, Dost Mohammad regresó del exilio y recuperó el poder. A pesar de los trágicos eventos, Gran Bretaña intentó controlar el territorio provocando otras 2 guerras anglo-afganas, de 1878 a 1880 y otra en 1919. En 1893, Gran Bretaña estableció una frontera no oficial conocida como Línea Durand. Definía el extremo occidental de Indias y su área de influencia. El problema fue que, con una extensión de 2.640 kilómetros, la línea traspasaba territorio del pueblo pastún, que quedó en ambos lados, al oeste de Pakistán y al este y sur de Afganistán. Desde entonces, Afganistán tiene los límites territoriales que mantiene hoy en día. Esto es una muestra de cómo las decisiones político-territoriales no se adaptaron a su realidad étnica. La cruenta y larga guerra de Afganistán en la que se enfrentaron la Unión Soviética y Estados Unidos. En el último tercio del siglo XX, con la Guerra Fría en su máxima expresión, Afganistán estrechó lazos con la Unión Soviética. En parte lo hizo para recibir auxilio económico de Moscú. En la historia de Afganistán, los gobernantes no siempre permanecen de forma estable en el poder. Ese rey, Mohammad Zahir Shah, fue depuesto por uno de sus primos en 1973, quien posteriormente fue asesinado en 1978
en un levantamiento militar. Un intelectual llamado Nur Taraki tomó el poder. Era un revolucionario marxista que fundó el Partido Democrático Popular de Afganistán y transformó el reino en una república. Se hizo presidente del Consejo Revolucionario y primer ministro en 1978. Apenas comenzó a gobernar, Nur Taraki llegó a varios macroacuerdos de cooperación económica con la Unión Soviética. Recibió más de $104 millones, principalmente para la explotación de recursos naturales. Debemos tener en cuenta que Afganistán es un territorio en el cual hay fuentes de riqueza como petróleo, gas natural, carbón, bronce y otros metales. Incluso tiene minas de piedras preciosas. Alegando la defensa de esos tratados de amistad, los soviéticos invadieron Afganistán en 1979. Nur Taraki había sido ejecutado en ese entonces. Los soviéticos desplegaron con más de 280 aviones, 3 divisiones de 8.500 hombres cada una, tomaron el control de Kabul y utilizaron el Palacio Tajfreg como base logística para su ejército. En diciembre de 1979, Babrak Karmal tomó el poder como presidente. Era un exiliado, líder de un partido comunista afgano. Ese año Afganistán reiteró lo difícil que es controlar a sus pobladores, que son fervientes creyentes del Islam. Los soviéticos, siendo cristianos o ateos, eran percibidos como invasores profanos de la cultura afgana y herejes de la religión. Los soldados de Afganistán que combatían contra los soviéticos recibían el nombre de Mujahideen y utilizaban tácticas de guerrilla para hacer frente a la ocupación. Los Mujahideen consideraban que estaban llevando a cabo el Jihad o Guerra Santa, al no ser un combate campal sino una guerra de guerrillas, dispersa. La violencia se prolongó durante varios años. Los afganos eran feroces, pero no tenían los mismos recursos que los soviéticos. Estados Unidos se involucró en la guerra financiando a los Mujahideen para que hicieran frente a su enemigo soviético. Les entregó armamento con ayuda de Pakistán. De Afganistán, el ejército de la Unión Soviética había perdido más de 15.000 soldados. En Afganistán, permaneció como presidente Mohammad Najibullah, un líder prosoviético. La aparición de movimientos terroristas, la reacción de Estados Unidos al 9/11 y la guerra de 13 años que cobró la vida de miles de personas. Tantas décadas de conflictos armados sembraron en algunos grupos afganos un profundo resentimiento contra las potencias de Occidente. Es posible que los embates de la guerra hayan provocado tácticas bélicas muy contrarias a los derechos humanos, que luego se convirtieron en prácticas cotidianas del terrorismo. En 1992, el presidente Najibullah fue depuesto por grupos rebeldes que habían tomado Kabul. A partir de ese momento, comenzaron fuertes conflictos internos entre distintas facciones. Cualquier líder que se considerase alejado de la ley islámica y obediente a intereses extranjeros era considerado un enemigo. Los talibanes emergieron en 1996. Son inflexibles fundamentalistas que llegaron a controlar un 90% del territorio en los 90s. Fueron apoyados por el grupo terrorista Al-Qaeda. Estados Unidos comenzó a relacionar grupos fundamentalistas con los atentados terroristas que ocurrieron en 1988 en las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Uno de los hombres más buscados era Osama Bin Laden, un jeque rico que apoyaba la radicalización de la lucha islámica. A los talibanes también se les opuso la Alianza del Norte, un grupo de exguerrilleros y exmilitares apoyados por Irán, Rusia, India, Tayikistán y otros países. El 20 de agosto de 1998, Estados Unidos bombardeó con misiles teledirigidos una estructura en suelo afgano donde se creía que se entrenaban terroristas. El 11 de septiembre del año 2001, sucedió lo impensable, un ataque terrorista en suelo estadounidense. 4 aviones fueron secuestrados, 2 de ellos fueron estrellados contra las torres del World Trade Center en Nueva York y uno contra el Pentágono en el estado de Virginia. El último se estrelló en el agua. Se cree que los pasajeros frustraron el ataque planeado contra el Capitolio u otro edificio en Washington, D.C. El 16 de septiembre, el presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terror. Lideró una coalición internacional para erradicar a los terroristas y a los países que los patrocinaban. Empezó una guerra contra Al-Qaeda, cuyo principal centro de operaciones estaba en Afganistán.
Estados Unidos y otros países comenzaron a bombardear sin cesar las instalaciones militares afganas y los campos de entrenamiento terrorista. En noviembre, la Alianza del Norte logró arrebatar Kabul a los talibanes gracias al apoyo aéreo estadounidense. El 7 de diciembre, los talibanes perdieron la última ciudad sobre la que tenían control absoluto, Kandahar. Sin embargo, muchos miembros de Al-Qaeda y otros extremistas seguían resistiendo en suelo afgano, lo que provocó la permanencia de alrededor de 12.000 militares estadounidenses en el territorio. Se nombró un gobierno interino presidido por Hamid Karzai, del grupo étnico pastún. En 2002, fue nombrado presidente interino y en 2004 ganó las primeras elecciones democráticas de su país. Osama Bin Laden y Muhammad Omar, líder talibán, seguían prófugos. En los años 2004 y 2005, Estados Unidos pasó de tener 10.000 soldados en Afganistán a alrededor de 18.000. Los talibanes estaban regresando por el sur del país, tomando aldeas y generando caos. A los soldados americanos se unieron otros 10.000 efectivos, entre soldados afganos y de la OTAN. Se dice que aquella incursión de la OTAN en el sur de Afganistán ha sido su misión más peligrosa. Para el año 2008, Estados Unidos llegó a tener 34.000 soldados en Afganistán. La presencia y resistencia de los talibanes no disminuyó tan rápido como los militares estadounidenses esperaban. Durante el 2008, murieron 267 soldados americanos. El gobierno oficial de Afganistán no parecía tener el mínimo control sobre el país. La opinión pública comenzó a estar en desacuerdo con la insistencia de Estados Unidos de estabilizar la situación política con una guerra. En 2011, soldados estadounidenses de operaciones especiales, junto con la CIA, dieron un gran golpe. Encontraron y asesinaron a Osama Bin Laden en Pakistán. La misión se llamó Operación Lanza de Neptuno. Sin embargo, esto no significó el final de la guerra. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecieron en Afganistán. En total llegaron a ser más de 70.000 efectivos. Sin embargo, en el 2011 se realizó una progresiva retirada de tropas. Esto con el objetivo de dejar en manos del gobierno local la seguridad del territorio y la lucha contra el terrorismo. El presidente siguió contando con asesoramiento y asistencia estadounidense. Tanto la OTAN como Estados Unidos formalizaron el cierre de la operación en Afganistán en 2014. La misión empezó en 2001. Habían transcurrido 13 años y se habían invertido $700.000 millones. Alrededor de 10.000 soldados se quedaron en Afganistán como asesores y entrenadores de las fuerzas de seguridad oficiales. 2.200 militares estadounidenses murieron en la guerra. Los talibanes volvieron al poder, la huida de su pueblo, del traslado al refugio. A muchos les preocupaba la violencia armada que podía generar una dirigencia talibán en Afganistán. Otros veían una amenaza importante en sus fuentes de financiamiento. En Afganistán se produce la mayor parte de heroína del planeta. En el 2021, luego de haber estado 20 años en la clandestinidad y fuera del poder oficial, los talibanes tomaron el control de Kabul y refundaron el Estado Islámico. El hasta entonces presidente, Ashraf Ghani, fue exiliado. Había gobernado de forma legítima desde el año 2014. Se calcula que hay alrededor de 2.6 millones de afganos fuera de su país. Luego de la toma del poder de los talibanes, se prevé que otro 500.000 de personas abandonen el país. Los afganos temen la violación de sus derechos humanos. Existe el temor de que, por motivos religiosos, no se permita la educación en mujeres. Desde hace casi un siglo, Pakistán es el principal lugar de huida de los afganos. Este país tiene una amplia conexión terrestre y comparte, en gran medida, historia, cultura e idioma. Cerca de la frontera de Pakistán, hay alrededor de 50 aldeas donde viven afganos desplazados. Según informes de ACNUR, se han registrado más de 2.2 millones de refugiados afganos en Irán y Pakistán. Ahora el principal cruce fronterizo llamado Torham está patrullado por militares pakistaníes y guardias talibanes. Se ha hecho muy complejo para los afganos escapar por esta vía. Los afganos pagan frecuentemente a tribus pastunes para cruzar a Pakistán por el paso de Khyber. Las autoridades de Pakistán han declarado que no recibirán más afganos en busca de refugio, aunque todavía dejan pasar a quienes necesitan atención médica urgente o cumplen con la documentación. Obtener documentos para salir del país es casi imposible desde que los talibanes tomaron el poder. Otra opción de huida que consideran los afganos es llegar a Irán,
pero este país no es muy receptivo con los refugiados. La ruta más directa para ir hasta allá es atravesar el desierto Dash Emargo, también llamado Desierto de la Muerte. Además, hay guardias armados para impedir el paso. Solo en 2020, Irán deportó 378.000 afganos. Irán prohíbe a los afganos vivir en determinadas zonas que son solo para iraníes. El gobierno abrió 3 campamentos para dar refugio a quienes huyeron de la guerra, pero esto no es un asentamiento definitivo y se encuentra a las afueras del país. Tayikistán también abrió campamentos temporales, pero no recibe refugiados. Algunos afganos lograron cruzar hacia territorio uzbeko, pero hoy en día su frontera terrestre está cerrada. Ese puente fue el que utilizaron los soviéticos en su retirada durante el siglo XX. Afganistán es un territorio de convulsiones. A través de la historia se ha visto afectado por intereses externos y por violencia generalizada. El pueblo afgano fue aguerrido contra los ingleses y rusos. Sus convicciones religiosas firmes derivaron en extremismo, y eso ocasionó varias de las peores tragedias contemporáneas. Hoy en día, los afganos tienen secuelas de años y años de conflictos armados. También sufren por el control estatal de fundamentalistas que no se adaptan a los derechos y libertades del mundo occidental. Pocos países los reciben con brazos abiertos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.